Cordial saludo, muchachos. A partir de lo que establecimos del proceso de retroalimentación respecto a los compromisos de la asignatura de ética, me complace señalar que de verdad es satisfactorio dar cuenta cómo en los discursos que se hicieron, algunos a título individual, otros a título grupal, ya desde el punto de vista teórico se expresan unos compromisos en torno a un comportamiento de un profesional, así como cada uno de ustedes. Sin embargo, permítanme agregarles algo que posiblemente les ayude efectivamente a crecer dentro de esa dimensión de la reflexión. Y es que al hablar de ética, nos compete hacerlo bajo una perspectiva histórica. Ya existe un número significativo de autores, filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos que han trazado una ruta de hace aproximadamente unos 25 siglos. Sería entonces la antigua Grecia el escenario para dicha reflexión, colocando a Sócrates y con él el principio de la virtud como baluarte de ese quehacer reflexivo de la ética. Seguidamente aparecerían los sofistas, y allí el paso significativo que generaría Platón y el mismo Aristóteles, filósofos también clásicos, que tomarían el principio de la ética bajo una acción eminentemente política. De allí se configurarían las bases axiológicas de la cultura occidental. La reflexión se incrementaría a partir de los postulados de los cirenaicos, de los cínicos, ¿por qué no también de los epicúreos? Para la Edad Media, sin duda alguna que aparece un elemento que es crucial, y ese elemento crucial tiene que ver, y todavía hoy, siglo XXI, lo vemos, con ese legado de la moralidad cristiana. Algunos teóricos podemos señalar como representantes claves de ese periodo histórico en la dimensión de la moral. Está el mismo Santo Tomás de Aquino, el mismo San Agustín y, ¿por qué no?, Guillermo de Ockham. Seguidamente daremos paso a lo que se conoció con el nombre de Renacimiento, que a pesar de que fue, comillas, un periodo relativamente corto, no menos cierto es que es significativo en razón de que el hombre, el antropos, se constituye ahora en el centro de la reflexión. Allí aparecen figuras connotadas en el ámbito político, como sería el concepto de Maquiavelo. También aparecerían ya para la modernidad, en razón de que el Renacimiento da la pauta para la modernidad, los planteamientos tales como Thomas Hobbes, el mismo Descartes, por qué no decirlo, el mismo Hegel y, por qué no, dentro de la concepción política también estarían los planteamientos de Karl Marx. Una figura prominente que aparece en este momento, sin duda alguna, va a ser Federico Nietzsche. Recordemos que con Nietzsche se plantea la configuración de toda una nueva tabla de valores, como consecuencia a la crítica que él hace a la configuración ética postulada por Occidente y que tiene como referente los planteamientos de Platón y de Aristóteles. Con Federico Nietzsche aparece todo un proceso de reflexión bastante interesante, que efectivamente lo que es la modernidad y la posmodernidad lo toma, y en particular lo que sería la escuela de Frankfurt con los planteamientos de Apel y de Habermas. Ojo, que no son solamente ellos dos, aparece un sinnúmero de autores dentro de esta unidad de reflexión, como va a ser la escuela de Frankfurt. Hoy día, como les decía entonces, que cobra una importancia significativa el hecho de estar reflexionando sobre los comportamientos eminentemente morales que asume un sujeto en cualquier tipo de contexto, en cualquier tipo de dimensión, ya sea profesional, ya sea en el ámbito económico, ya sea en el ámbito eminentemente político. Por ello, el trabajo que se les encausó a ustedes está referido a una autora española, que es filósofa, es catedrática efectivamente de todo lo que tiene que ver
con filosofía moral. Y estamos hablando nada menos que de Adela Cortina, quien configuró dentro de la diversidad de producciones que tiene esta autora un texto que se llama El mundo de los valores. Fíjense ustedes el título del texto, El mundo de los valores. En dicho texto, la autora nos va a generar todo un proceso de reflexión sistemático que considero es pertinente al quehacer de cada uno de nosotros y, ¿por qué no?, también en el ámbito universitario, en cada una de las acciones que usted realice. Así, por tanto, la autora se pregunta que si hablar hoy día de valores, que equivale a decir, bajo la concepción filosófica, hablar de ética, es un tema de moda o de actualidad. Es una pregunta muy sugestiva en razón de que nos permite a nosotros plantear y replantear qué es lo que está sucediendo. Ella se pregunta, ¿por qué surge la necesidad de hablar de valores en estos actuales momentos de la sociedad? Los invito entonces a que miren la situación por la cual está pasando Colombia y usted pregúntese, ¿por qué es necesario hoy día hablar de valores en Colombia? Ahora, dice la autora, ¿pero qué son los valores? Y de verdad que no es fácil, con esa trazabilidad de 25 siglos, como le decía, llegar a un consenso de lo que son los valores. Sin embargo, aparece una diversidad de aproximaciones desde el punto de vista de la definición. También dice la autora que a qué valores debemos apostar.